Es de particular importancia que el ciudadano tenga una disposición permanente a la fiscalidad social, que esté vigilante permanentemente del accionar del funcionario público y que esté vigilante permanentemente del accionar del hombre público y particularmente del político. ¿Por qué esto? ¿Por qué yo recomiendo esto? Porque los partidos políticos son accionistas de una cultura de engaño que implica manipular al votante, manipularlo presentándose como el impugnante de las inconductas de los otros, y luego en el poder usted lo ve haciendo lo mismo que los otros. Mucha gente se ha preguntado, ¿y cómo el PLD, que llegó como una logia impoluta, así lo describía la gente que lo denotaba, que llegó al poder como una logia impoluta, se convierte en una maquinaria productora de corrupción? La gente se pregunta con mucha frecuencia esto. Y antes de desarrollarlo, yo quiero pedirle a ustedes que se suscriban a este canal. Que se suscriban. Se lo voy a estar pidiendo permanentemente porque estas reflexiones tienen el interés de construir una conciencia social diferente para que el ciudadano sea actor de su propio destino, no un instrumento de manipulación de los políticos. ¿Cómo se produce la evolución? Suscríbase ahora para que no se le olvide. ¿Cómo se produce la evolución de los partidos políticos? De estructura sana, donde se cultivan los valores esenciales del desarrollo de una sociedad: la honestidad, la integridad, la solidaridad, el compromiso, el amor a la patria, la bondad, la piedad. Todos esos valores que salen de la cultura cristiana y que se convirtieron en elementos que contribuían a definir una cultura de cooperación entre los seres humanos, a construir una cultura de compromiso de rescate. El compromiso de rescate es usted ir en ayuda del más vulnerable. Esos valores que definen cultura de la que sociedades importantes se sienten orgullosas. ¿Cómo se convierte un partido que postula todos estos valores en una maquinaria constructora de antivalores? ¿Cómo se convierte una organización política en eso? Muy sencillo. Miren, el ser humano es un ser de hábitos. Si usted es organizado y construye el hábito de la organización, cuando usted es impuntual, usted se fastidia. Cuando usted dispendia el tiempo, usted se fastidia. Y de la misma forma en que los hábitos correctos hacen que el hombre se haga cada vez más correcto, los hábitos de incorrección hacen que el hombre se haga cada vez más correcto. En el PLD lo que pasó fue lo siguiente: comenzaron a hacer pequeñas trampas dentro de la organización política. Se hacía en el PLD una elección interna y varios vivos se saltaban la norma y en el formulario de votación incluían más votos para su favorecido o para él mismo que lo que había sacado.
que lo que había sacado. Y eso era internamente. La dirección del PLD lo sabía y lo permitía. Miren lo que llegó a producirse en el PLD. Por ejemplo, el presidente de un intermedio y 2 o 3 más dirigían los procesos electorales internos. Pero ellos eran candidatos, ellos tenían intereses, pero ellos lo dirigían. El PLD sabía que en todos los intermedios se hacían fraudes. En todo. Fraude para la elección del Comité Central, fraude para la elección de los candidatos a distintas posiciones. Se hacían fraude. Y cada vez tenía más fuerza la cultura del fraude. ¿Qué iba a hacer ese individuo cuando llegara al Estado? Fraude. Fue en el PLD que comenzó el fraude. Ahora, el PLD era un grupo, una logia de 13.000 militantes que se abrió para que entrara todo el Partido Reformista con todos los vicios y las trampas que ya habían cultivado en la organización. Bueno, el propio presidente del PLD, Leonel Fernández, llegó a decir que era balaguerista, que era un sacralizador de la cultura política de Balaguer. Bueno, en los gobiernos de Balaguer se inició ese proceso. Y no era que Balaguer fuera un corrupto, que no lo fue. Balaguer no tenía amor por el dinero, como tampoco lo tenía Juan Bosch ni Peña Gómez. Eran otros líderes, ni por el oropel. Vivían como seres modestos. Esos 3 líderes históricos de la sociedad dominicana. A Balaguer usted lo puede impugnar por un régimen político que definió alto nivel de intolerancia. Era la transición entre la dictadura y la democracia. Pero no puede impugnarlo porque su familia saliera con voracidad a apropiarse de los recursos del Estado. No. Era gente que vivía normal. No quiere decir que no tuvieran algunos privilegios, lo tenían. Pero no se dedicaron a acumular fortuna con la voracidad que lo han hecho gente que siguieron a esa época y que han llegado al Estado, ya porque estén vinculados a entes de poder o porque ellos mismos hayan ocupado posiciones. Bueno, pero la prostitución comenzó en el propio seno del PLD y comenzó haciéndose trampa y desgarrándose unos a los otros. Pero ocurre que después, para derrotar internamente, usted tenía que tener cada vez más recursos económicos. ¿Por qué? Porque todo el mundo se había prostituido, con excepciones, naturalmente. Cuando hablo en términos genéricos, no hablo en términos absolutos. Se había prostituido, entonces había que ir a comprar la voluntad de cada quien. Y el que no estuviera dispuesto a meterse en esa lógica tenía que irse del PLD, tenía que renunciar, aspirar a cualquier cosa. Y para usted poder financiar una actividad interna, ¿de dónde tenía que buscar los recursos? ¿Iba a vender sus bienes? Bueno, quebraba y pasaba trabajo. Tenía que irlo a buscar al Estado. Tenía que comenzar a depredar el Estado. Y como eso fue tan abarcante, entonces hizo necesario la construcción del régimen de impunidad, porque iban a tener que perseguir a medio PLD. Así se construyó lo que nosotros estamos viendo hoy. Y usted podrá asumir la actitud del avestruz. Bueno, meta la cabeza en la arena y diga que esto es un circo, o diga lo que usted quiera decir. Pero la verdad es que el combate a la corrupción hasta el PLD le conviene, por lo menos lo que queda sano del PLD le conviene. A los que se enriquecieron, no. Habrá gente que no tiene criterio apropiado de esto y que asume el discurso de desacreditar el proceso porque entiende que con eso es leal a la organización, a su organización política. No, usted lo que es leal a la destrucción de la organización política. ¿O por qué ustedes creen que el Partido Reformista está convertido en lo que está convertido? Es por la corrupción.
¿O por qué ustedes creen que el PRD se ha convertido en lo que se ha convertido? ¿Es por la corrupción interna? Bueno, si usted apoya la corrupción de los PLDistas, usted lo que quiere es que el PLD se convierta en un partido reformista o en un partido revolucionario dominicano. Usted está obrando en contra de su propio partido, en contra del colectivo del que usted quiere formar parte. Es lo más absurdo que yo he visto. Los PLDistas honestos son los más beneficiarios del combate a la corrupción de los PLDistas deshonestos. Porque no van para ninguna parte a medrar en las migajas que le caigan de la fauce de los corruptos. No pasará de ahí. De ahí no pasa.